Mi nombre es Sergio Araujo, estudiante universitario del área andina, y en esta ocasión les vengo a explicar un ejercicio de esfuerzo normal, en el cual consiste de estas dos barras, de una barra que le ejerce dos cargas, una de 50 kN y una de 80, y tenemos nuestras fuerzas DA, BE y CF. Nos pone a calcular el esfuerzo normal de AD, de BE y de CF. Tenemos nuestro modelo de Ohm, que es 70 gigapascal, y nuestra área, que es 400 milímetros al cuadrado. Lo primero que se hace es nuestro sistema de rígido para esa figura. Entonces, nuestro sistema rígido. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente a dibujar nuestro sistema, cómo quedaría. Entonces, tenemos nuestra barra, una carga de 50, una de 80 y una carga, la fuerza B, fuerza CF y nuestra fuerza AD. Ahora lo que hacemos es las sumatorias en X, pero aquí en este caso no hay, entonces hacemos sumatorias en Y. Sumatorias de fuerza en X es igual a 0, y nuestras sumatorias de fuerza en Y es igual nuestra fuerza AD más, vemos que está en el cuadrante positivo, fuerza BF más nuestra fuerza CF menos la carga que está aquí, son menos 80.000 newton, menos los 50.000. Entonces, hacemos un momento en nuestro punto D. Entonces, tenemos nuestros 50.000 kilonewtons por la distancia. Vemos que aquí toda la barra tiene 4 metros y que de D a E hay 2, entonces la mitad sería 1 metro. Entonces, menos los 50.000 por 1 menos la fuerza BE por los 2 metros menos los 80.000, 80 kilonewtons también por 3 metros más la fuerza CE por los 4 metros. Entonces, de esta ecuación vamos a despejar para que queden nuestras fuerzas solas. Entonces, FA, BF y CF es igual, esto pasa al otro lado y nos quedan que son 130.000 newtons. En el momento lo dejamos así, y ahora lo que vamos a hacer es nuestro diagrama de deformación, porque existen dos cargas que ejercen sobre la viga y hacen que se deforme. Entonces, vamos a hacer aquí como si esto fuera nuestra barra. Entonces, E, F y D, nuestro diagrama de deformación. Entonces, aquí hay una deformación SD, una SE y una SF. Este es E', F' y D'. Entonces, lo que vamos a hacer es una relación. Decimos que nuestro tangente de alfa es igual a la deformación E menos este pedazo que es SD sobre la distancia que hay de aquí a aquí, y la distancia son los mismos 2 metros, y eso es igual a la deformación F menos SD por la distancia, pero en este caso es todo esto, dijimos que era 4 metros. Entonces, lo que vamos a hacer más que todo es pasar este 4 aquí, está dividiendo, pasa a multiplicar a esto y nos queda 4 medios por la deformación SE menos SD es igual a SF menos SD. Entonces, aquí lo que podemos hacer es
pues simplificar y nos queda 2 que multiplica a SE menos 2SD es igual a SF menos SD. Entonces, nuestra ecuación de deformación nos quedarían 2SE. Este está para acá y está restando, pasa aquí a sumar. Entonces nos quedaría un solo SD. Esto que está aquí pasa a restar menos SF igual a 0. Entonces, ya tenemos eso. Lo que vamos a hacer es un reemplazo en la fórmula. SE viene siendo la ecuación de Elea, la cual nos dice que es la carga por la longitud sobre el área por el módulo de Dion. Pero entonces nos quedaría que 2, eso es igual a FBE por la longitud sobre el área por el módulo de Dion menos la DSD, fuerza de, entonces la de ED, AD por la longitud sobre el área por el módulo de Dion, y así con SF. Entonces, estas áreas es las mismas y nuestro módulo de Dion es la misma, o sea que se cancelarían. Entonces nos quedaría que sería 2 FBE menos la fuerza AD menos FCF. Eso es igual a 0. Ya tenemos nuestra otra ecuación. Lo que vamos a hacer es una solución de 3×3. Entonces, la solución a nuestra ecuación es 3×3. Entonces, tomamos 2 FBE menos FAD menos FCF es igual a 0. Y tomamos la de 130, que fue la que llamamos con la sumatoria de fuerza en Y. FBE más FAD más FCF igual a 130 kN. Entonces, aquí sumamos, nos quedan que son 3 FBE. Esto se cancela y nos queda que son 130.000 newtons o 130 kilonewtons. La dejamos así y pasamos este 3 que está para encontrar la fuerza de E. Entonces, 130.000 entre 3 nos va a dar que nos va a dar 43.000 punto 33.33 newtons. Entonces agarramos nuestra otra ecuación, 2 FBE más 4 FCF, eso es igual a 290. Aquí tenemos esta ecuación que fue la que obtuvimos, que era la multiplicación despejando la fuerza, eran 80 por 30 y 50 y pasaba al otro lado. Aquí lo podemos despejar para que queden fuerzas, nos quedaría, pero de momento eso es igual a 2 FBE por 2 más F por 4 es igual 50.000, pasa al otro lado positivo, y este menos 2 por 80 son por 3, sería 80 por 3 de la distancia, 240 más los 50 darían 290 kilonewtons. Entonces, esta ecuación. Ahora lo que hacemos es reemplazar nuestro FBE en esta ecuación para 2 FBE, pero FBE es 43.000 más los 4 FE
es igual a 290.000. Entonces, multiplicamos eso y nos va a dar 2 por 43.000.33, nos va a dar 86.000. 26.666.66 newton más los 4FCF igual a 290.000. Entonces, esto aquí de lado está positivo, pasa al otro lado negativo. Entonces, la fuerza FCF es igual a los 290.000 menos los 86.000.66 sobre este 4 que está aquí multiplicando a la fuerza CF, pasa al otro lado a dividir. Entonces, 290.000 menos los 86.666.66 nos va a dar que la fuerza CF es igual a 203.333.4 sobre 4. Entonces decimos que la fuerza CF es igual a 203.333.34 sobre 4. Entonces nuestra fuerza va a dar que es 50.833. Y aquí tenemos nuestra fuerza F y nuestra fuerza FB. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar en esta ecuación para despejar nuestra fuerza AD. Entonces, tenemos en esta ecuación FAD, que no la conozco, más FBF, pero esa es 43.333.33 newton más la fuerza CF. La fuerza CF nos dio 50.833.33 newton menos los 80.000, eso es igual, menos 80.000 menos 50.000 da 130.000. Entonces, fuerza AD es igual, este está sumando, pasa al otro lado a restar a los 130.000 esto, menos los 43.333.33 menos los 50.833.33 newtons. Entonces, la fuerza AD es igual a los 130.000 menos los 43.333.33 menos los 50.833.33 y nos dicen que nuestra fuerza AD es de 35.833.34. Ya que conocemos nuestra fuerza AD, fuerza FCF y nuestra fuerza BE de nuestro sistema rígido, entonces nos dicen que nuestro esfuerzo normal de AD es la fuerza AD sobre el área, y nuestro área es 450 milímetros al cuadrado. Entonces, solamente es reemplazar en nuestra fórmula. Entonces, decimos que nuestro esfuerzo AD es igual a la fuerza AD que nos dio 35.833.34 newton sobre los 450, pero está en milímetros, se pasan a por 10 a la menos 6. Y eso nos va a dar nuestro GBF
EBE, tenemos nuestra fuerza, daría 43.333.33 newton sobre la misma área, 450 por 10 a la 6, la menos 6. Y por último, nuestro esfuerzo CF es igual a nuestra fuerza FCF, que nos dio 50.833.33 sobre los 450 por 10 a la menos 6. Entonces solamente es tener en la calculadora los valores y dar el resultado: 35.833.34 sobre 450 por 10 elevado a la menos 6. Eso nos va a dar 79.6 por 10 a la 6. $43.333.33 nos va a dar 96.2 por 10 a la 6. Y por último, los 50.833.33 nos va a dar 112.96 por 10 a la 6. Y así terminaríamos nuestro ejercicio.